Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Amén. Recuerdan que yo creo que el domingo pasado le hablaba de la presencia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? Amén. Y yo quiero hoy terminar o extender o traer un poquito más de enseñanza sobre eso. Y algo que Dios nos enseñaba el domingo pasado era que Dios nos trasladó. Amén. Nos trasladó de las tinieblas. Desde las tinieblas. ¿Y qué era la luz? ¿Qué ámbito era la luz? Su presencia. Amén. Y a veces debemos romper con ese esquema religioso o ese esquema cultural donde, como yo le enseñaba el otro día, creemos que la presencia de Dios se mueve conforme a nuestro sentimiento. Que cuando cantamos una adoración, una alabanza, que cuando nos metemos en una intercesión profunda, que cuando realmente sentimos algo en nuestro interior, cuando realmente parece que algo se produce en nuestro interior, ahí recién estamos en su presencia, pero en realidad escrituralmente no es así. En realidad escrituralmente la palabra de Dios dice que Cristo murió, mas Cristo resucitó, eso ya lo saben, se llevó cautiva la cautividad. Y Efesios nos trae la claridad de que fuimos trasladados, amén. Y algo que es trasladado significa que es cambiado de lugar, amén. Algo que es trasladado significa que es algo cambiado de lugar. Mire, muchos de ustedes se trasladaron de su casa a este lugar, amén. Y no pueden estar ahora en su casa y en este lugar. Simplemente ahora están físicamente acá en la iglesia. Entonces, cuando algo se traslada, significa que hay un cambio. No se puede estar en dos lados. Por eso Dios habla a través del apóstol Pablo y a través de distintas escrituras de lo peligroso que es estar en el doble ánimo. Porque el doble ánimo es lo que me hace estar tal vez en dos lugares a la vez. Disculpen que ando medio con la garganta. Pero el tema es que cuando nosotros no entendemos eso, preferimos o le pedimos a Dios que vengan toques, que vengan visitaciones, que vengan esos momentos, esos ahora, esos favores de Dios, esos salvavidas, esos momentos donde Él nos ayuda. Pero si nosotros logramos entender y nuestro entendimiento es abierto por causa de que es quitada la venda de iniquidad y todo lo que Satanás pone culturalmente, religiosamente, por medio de distintas situaciones, vamos a entender de que Dios ya nos trasladó de las tinieblas a la luz. Ahora, habitar en la luz no significa que no vamos a tener confrontaciones. Por ahí entendemos o creemos que por causa de sufrir confrontaciones, o lo que muchos llaman prueba, o lo que muchos llaman proceso, en cierta manera estamos todavía habitando en las tinieblas. Y eso no es así, porque Dios dice en cierta manera que Él nos trasladó. Nos dice, lo voy a trasladar cuando ya estén completos. Nos dice, lo voy a trasladar cuando ya estén 10 puntos, sino que Él dice que simplemente abrió una brecha, abrió un portal, abrió una oportunidad. ¿Para qué? Para ser trasladado de la tiniebla a la luz. Ahora bien, como llegamos a ese ámbito de luz, comenzamos a ver en nuestra vida cosas que no están en orden. ¿Por causa de qué? Por causa de la luz. Porque mientras habitamos en la oscuridad, hay cosas que no vemos. ¿Se entiende? Y a veces creemos que en cierta manera para poder habitar en esa presencia, debemos habernos despojado de todo. Y en realidad sí, tiene que haber una determinación de que cada cosa que nosotros veamos que no está conforme a la Escritura, arrancarla de nuestra vida, quitarla de nuestra vida y establecer la verdad de Dios por medio de las Escrituras. Cada vez que la palabra dice, yo te di el poder para arrancar, derribar y destruir. No sé cuántos lo leyeron esa parte. Pero también dice, te di el poder para edificar, plantar.
Cierta manera, cada vez que yo arranco algo de mi vida, un concepto, una costumbre, algo que por causa de haber sido trasladado a la luz, yo comienzo a ver ahora que estoy mal, que hay algo que no está correctamente en mí. Yo arranco eso o por medio de la meditación me he quitado eso, esa cadena, esa opresión, esa cultura, llámese como esté en esa área de su vida. Algo tiene que ser establecido. ¿Y qué tiene que ser establecido? Cuando arranco una mentira, tiene que ser establecido una verdad. Y yo quiero, como digo, que ustedes puedan entender, que podamos comprender y dimensionar. Sé que es mucho más profundo lo de la presencia de Dios, pero decirle al que tiene al lado, si vos crees ahora, Dios te traslada en este momento de las tinieblas a la luz. ¿Y qué sucede en la luz? Ya no hay muerte. Una de las manifestaciones de la luz es que ya no hay muerte. Y pastor, ¿cómo? Si la gente se sigue muriendo. Sí. Pero dice que pasaste de vida a muerte, de muerte a vida. Disculpen. Moriste al pecado, pero pasaste a la vida eterna con Dios. Ya comenzás a disfrutar de la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? De que la muerte no te va a alcanzar. De que el día que te toque partir de esta tierra simplemente será un traspaso. De cuando tus ojos naturales ya comenzarán a ver todo lo que lo espiritual está sucediendo. Digamos, la palabra de Dios habla de que Él no es Dios de muertos. Dice que cuando se presenta, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Pablo decía, Él no es Dios de muertos. Significa que aunque nosotros creemos que Isaac, Jacob y Abraham murieron, sí, físicamente hace miles de años, ellos están vivos. ¿Y cómo es esto posible? Es posible en la eternidad de Dios, porque para Él no hay presente, pasado y futuro. Amén. Por eso, en uno de los pasajes, Él le habla del rico y el Lázaro, que no es el tema de hoy, pero ambos mueren, ambos llega el momento de partir de esta tierra, y el rico, en cierta manera, por no tener su vida ordenada con Dios, va a un lugar donde va al infierno, se va al lugar del inframundo. Y el Lázaro, el mendigo que estaba constantemente a su puerta, dice que aparece en el cielo, dice junto con el padre Abraham. Y no habla de la resurrección, sino que hablaba en tiempo presente. Y Jesús daba esta enseñanza. Y Él es donde Él habla de esta temporada, es donde habla de aquellos que habitan en su presencia. Ahora, entonces entendemos que cuando nosotros recibimos a Cristo realmente en nuestro corazón, ¿y por qué digo realmente? Porque a veces lo confesamos desde las emociones. A veces desde la emoción, desde la desesperación de poder recibir un favor de Dios, o simplemente desde la alegría, pero basado simplemente en una emoción. Decimos creer en Dios, decimos recibir a Cristo, pero cuando lo hacemos desde la emoción, no somos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo sé, pastor, eso? Porque justamente la persona al instante, o a los días, o al pasar los meses, comenzamos a ver que todavía manifiesta una comodidad en las tinieblas. Manifiesta una comodidad en cosas que no quiere desarraigar de su vida. ¿Por qué? Porque sigue acostumbrado, o uno se parece que no la ve, porque está en un ámbito de tinieblas. Entonces, jamás la emoción te trasladará de las tinieblas a la luz, sino la determinación y la decisión de creer en lo que Cristo hizo, esa brecha que abrió, va a provocar realmente el cambio de las tinieblas a la luz. Y cuando somos trasladados, les digo, son las mejores noticias que nos pueden pasar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la luz, comenzamos a ver lo que está mal. Comenzamos a ver lo que nos hace daño. Comenzamos a ver lo que tenemos que sacar para tener, en cierta manera, una vida próspera, una vida abundante, una vida feliz. Comenzamos a ver tantas cosas, pero sobre todo comenzamos a contemplar su presencia. Amén. Y ahora yo le quiero hablar en el libro de Primera de Crónicas, hablando también de la presencia. Primera de Crónicas 26, un pasaje que dice lo siguiente. Los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. ¿Qué había hecho Dios?
habla de descendencia. Mire, 8 hijos tenía. Ahora vamos a avanzar un poco más. Dice, también de Semaías, su hijo primogénito, nacieron hijos, digamos, ya estamos hablando de los nietos de este varón, hijos que fueron señores sobre las casas de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. ¿Cómo eran? La segunda generación, la tercera vendría a ser, disculpen. Los hijos de Semaías se llamaban Oni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-edom. Y yo les quiero hablar de este varón, Obed-edom. Yo sé que muchos conocen la historia tal vez, pero Obed-edom fue alguien que penetró en los ámbitos espirituales y se estableció en la presencia de Dios. Por eso es que Dios comenzó a bendecirlo, y alguien que irrumpió en los ámbitos de la presencia de Dios fue alguien que jamás se quiso separar de Dios. Entonces, cuando vamos a la historia, cómo arranca esto, tenemos que remontarnos al libro de Samuel, donde el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno o bajo la administración del sacerdote Elí, que yo también se lo prediqué hace unos meses. El sacerdote Elí no había hecho un buen trabajo sobre su familia, sus hijos que ya tenían la edad para ejercer el sacerdocio, lo ejercían pero de una manera totalmente torcida, totalmente desenfocada, hasta el punto que habían transformado lo de Dios en algo abominable al pueblo. Simplemente ellos simulaban ministrar la presencia de Dios, pero si entendemos que en la presencia de Dios son personas que fueron trasladadas de las tinieblas a la luz, podemos entender que estos hijos no estaban, sino que habitaban en las tinieblas. Por eso la Biblia los llama hijos de Belial, hijos de demonios, hijos de aquellos o aquellos que fueron engendrados en zonas de tiniebla. Es otra interpretación. Ahora, llega un momento en la historia donde Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque un hombre que en cierta manera estaba ahí para hacer elevar el pueblo y meterlo en los ámbitos espirituales de Dios, estaba fallando, y no tan solo estaba fallando con el pueblo, sino con su propia familia. Se le avisó una, se le avisó dos, se le avisó tres, y Elí no quiso dar caso. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene que traer un cambio. Diga conmigo, Dios tiene que traer un cambio, una renovación. Los planes de Dios no se van a detener, porque tal vez vos y yo no queremos entrar en la presencia de Dios. Tarde o temprano, lo que va a hacer Dios, lo que va a hacer es levantar una generación que ame su presencia, que ame habitar en su presencia. Entonces, dice la palabra de Dios que fue soltada una profecía o una palabra sobre Elí, y era que él y toda su descendencia iba a ser cortada, porque un Samuel iba a ser levantado. Entonces, sucede que vino a la batalla los filisteos contra el pueblo de Israel. Israel, como estaba desenfocado y no habitaba en la presencia de Dios, manejaba o creía manejar la presencia de Dios a su gusto. Entonces dice que fueron a enfrentar a los filisteos, y el primer día que se enfrentaron 4.000 murieron de Israel. Entonces dijeron, algo hicimos mal acá. ¿Sabes qué? Faltó traer el arca. Faltó traer la presencia de Dios. Y dice que mandaron a estos sacerdotes, a los hijos de Elí, a traer el arca. Dice que lo trajeron y la pusieron en el medio del campamento de guerra. Y ese día dice que comenzaron a festejar, comenzaron a gritar, comenzaron a dar voces, júbilo en medio del rey. Pero lo que no entendían era que simplemente lo que ellos estaban haciendo era algo religioso, ritual, en donde no estaba Dios. ¿Estaba el arca de Dios? Sí, pero la presencia de Dios no estaba conforme a lo que estaban haciendo. Entonces la palabra de Dios nos habla de que ellos se alegraron mucho, hicieron un estruendo tan grande, dice que aún los enemigos se comenzaron a preguntar qué era ese ruido que se escuchaba. Si el día anterior habían perdido 4.000 hombres, ¿por qué hoy estaban festejando? Y dice que vino uno y dice, ¿sabe por qué? Porque el arca de su Dios ha sido traída. Y dice que los enemigos comenzaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque conocían ellos el poder del Dios de los hebreos. Dice, aquel que los trajo del Mar Rojo, aquel que eliminó a Egipto, aquel que, como decíamos recién, le abrió el mar, ¿no es cierto? Que tuvo tantas victorias para el pueblo de Dios. Pero dice que el enemigo dice, bueno, ahora vamos a ser valientes, y aunque Dios esté peleando con ellos, vamos a ir a atacarlo.
Y la historia cuenta que fueron a atacarlo. Y si bien el arca estaba allí, la presencia de Dios no estaba acompañando al pueblo. Y dice que fueron vencidos, como 30.000 murieron, otros huyeron. Entre esos mueren los hijos de Elí. Ese mismo día, cuando les daba la noticia a Elí de que el arca había sido capturada por el enemigo, dice que también él es cortado, él también muere de saber que todo esto que pasaba era justamente en cumplimiento de una palabra de Dios. Y dice la escritura que el arca fue llevada al territorio enemigo. Ahora, pasan cosas ahí, si usted lee en Crónica y en Samuel, que yo no me quiero meter hoy, dice que aún la presencia de Dios cuando estaba en el territorio enemigo, el enemigo no pudo manipular la presencia de Dios. Ahora, lo que yo quiero que usted comience a entender es que ellos habían entrado en una religión tal que ellos creían, el pueblo de Israel creía que podían manipular la presencia de Dios. ¿En qué sentido? Que cuando ellos necesitaban de Dios, traigan el arca. Se había transformado el arca en un amuleto, pero ya no se le daba la honra y el respeto que eso representaba, que era la presencia del Dios Altísimo. Entonces dice que cuando ellos pecaban todo el año, hacían todo lo que era fuera de Dios, pero cuando las cosas se ponían graves, cuando las cosas se ponían apretadas, mandaban a buscar el arca de Dios. ¿Y saben qué? Eso, si usted lo lee, es antibíblico. Porque algo que cuando Dios establece su presencia en el arca y establece el primer tabernáculo allí con Moisés, algo que entendió Moisés que habitaba en los ámbitos de Dios es: yo no me moveré si tu presencia no va con nosotros. El diseño correcto es no la presencia de Dios moviéndose en tus asuntos, sino vos moviéndote en los asuntos de la presencia de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso le vuelvo a decir, cuando yo quiero que la presencia de Dios intervenga, porque póngale un diagnóstico me es adverso, un diagnóstico médico me es adverso, yo estoy buscando un toque de Dios, pero no estoy buscando que Dios me traslade de las tinieblas a la luz. Porque no he entendido, porque si yo habitara en los ámbitos de luz, aunque viniera ese decreto adverso, yo lo que tendría que hacer es no pedirle a Dios que intervenga, sino presentar la causa delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya habito en la luz. Entonces me presentaría ante Dios y diciéndole: mirá, papá, no sé cómo usted le llame, Jehová, como le quiera llamar a Dios, y le diría: acá está el decreto adverso, pero en tu palabra tú prometes esto, y como yo estoy conforme a tu diseño, tu palabra es la que me resguarda. Tu palabra, en cierta manera, es la que me resguarda en tu presencia. ¿Recuerdan el otro día cuando yo le enseñaba en el libro de Salmos 31, si no me confundo, que él decía que nos escondía, ¿en dónde? En su presencia. ¿Para qué? Para que ningún decreto de una lengua detractora, o la yonjará, como muchos la conocen, la lengua maligna, nos alcance con todo lo que puedan estar hablando, o también ninguna saeta, nada que pueda venir, pueda tocarnos, porque estamos habitando en su presencia. Ahora, la palabra de Dios habla allí en el libro de Samuel, que luego de que el arca es quitada y llevada al territorio enemigo, dice que el enemigo no pudo hacer nada con la presencia. ¿Por qué? Porque la puso en su templo. Dice que constantemente sus dioses amanecían caídos, sus dioses amanecían quebrados, comenzaron a ser llenos de plagas, comenzaron a venir tumores. Y saben que todo eso era conforme a lo que estaba escrito en el libro de Levítico. Comenzaron a venir peste, y ellos comenzaron a entender y le preguntaron a sus brujos y adivinos: che, ¿esto nos viene por tener el arca del Dios de los hebreos? Y dice que ellos deciden liberar el arca conforme a un diseño que les es permitido para que vuelva al territorio de Israel. Ahora, dice que el arca vuelve y llega a una ciudad donde la reciben, pero donde abren y comienzan a hacer cosas incorrectas, entonces también sufre mortandad. Entonces esa ciudad de Israel la manda a otra ciudad, y cuando llega a esa ciudad dice que santifican, diga conmigo, santifican a un sacerdote llamado Eleazar, y dice que Eleazar se transforma en el guarda del arca, la dejan en su casa, en la casa de su padre, en un collado,
Y dice que por 20 años estuvo allí sin manifestar nada. Por 20 años estuvo en ese collado sin manifestar nada. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel se lamentaba. Entonces, aunque le había sido devuelta la presencia, aunque le había sido devuelta el arca a Israel, Israel no sabía, en cierta manera, cómo entrar en los ámbitos de Dios. Santificaron un sacerdote, pero el sacerdote simplemente se dedicó simplemente a orar, a hacer los rituales, pero dice que nada, por 20 años, nada sucedió sobre el arca. Y sí hablaba de que Israel se lamentaba. Entonces hubo una mente de lamentación, hubo una mente de derrota, hubo una mente y lamentos por causa de ¿qué? De que, te vuelvo a decir, un pueblo que creyó que podía manipular la presencia de Dios, un pueblo que creyó que en cierta manera podía utilizar a Dios. ¿Para qué? Para cuando lo necesitara, pero después seguir llevando su vida conforme los diseños caídos. Ahora, dice que después de ese tiempo, ya el rey David, yo se lo cuento para no leerle todos los pasajes, el rey David es ungido como rey y en un momento se entera que el arca estaba en la casa de este sacerdote. Entonces él dice, no es bueno que esté allí, sino que vamos a hacerle un lugar acá en el palacio, acá en la ciudad de Jerusalén, no dentro del palacio. ¿Para qué? Para traerla, para que la presencia esté donde tiene que estar. El arca de Dios tiene que estar donde tiene que estar. Y eso está bueno, y decirle al otro que está al lado, eso está bueno. Pero ¿qué pasó? Tenía una buena intención, pero no fue a consultar y siguió sin conocimiento de cómo tratar la presencia de Dios. Y algo que Dios me decía, moverse por sentimientos, sin entendimientos, te va a traer quebranto. Y es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Muchas veces tenemos buenas intenciones. Muchas veces está bueno buscar a Dios cuando lo necesitamos. Muchos, casi todos llegamos por una necesidad a Dios. Alguien nos habló, teníamos una necesidad y llegamos a los caminos de Dios. Pero hoy yo le estoy hablando a aquellos que ya habitamos en la presencia o tendrían que habitar en la presencia de Dios. No podemos seguir moviéndonos por sentimientos. ¿Por qué? Porque la palabra dice una gran verdad. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando yo me muevo por sentimientos, cuando yo me muevo por emociones, aunque sean buenas, puedo entrar en un ámbito de quebrantamiento. ¿Y qué pasa? Cuando entro en un ámbito de quebrantamiento, puede haber pérdidas. Puede haber pérdidas económicas, pérdidas de salud, pérdidas de vida, pérdida de proyectos, de sueños. El quebrantamiento en los ámbitos espirituales es un lugar donde hay transgresión. Miren, la definición de quebrantamiento es esto: transgresión o violación de una ley o contrato que supone la nulidad de lo realizado. Vos tenías una buena intención, David tenía una buena intención, pero tampoco conforme a Elí, conforme a lo que habían estado ante de él, conforme a eso, no se preocupó por ver cómo era el entrar en los ámbitos de la presencia de Dios. Él dice que juntó un montón de hombres, de valientes, de sus soldados, de su ejército, y dice que se fue hasta esa ciudad, fue con música, con lo que él sabía hacer, fue con música, con címbalos, fue con todo, fue danzando y estaba muy bueno lo que armó. Pero dice que no se preocupó cómo tratar a la presencia de Dios. Y cuando llegó a ese lugar, lo que hizo fue, en cierta manera, volver a copiar el diseño que los adivinos, que los brujos le habían dado al pueblo de los filisteos para que devolvieran el arca a la tierra de Israel. Dice que puso 2 vacas o 2 bueyes, lo puso un carro nuevo, 2 vacas nuevas. Dice que puso el arca sobre ese carro y comenzaron la peregrinación, comenzaron a venir hacia Jerusalén. Pero sucede algo interesante, que como te vuelvo a decir, había una buena intención, había un buen sentimiento, pero no había entendimiento de la presencia de Dios. Eso produjo quebrantamiento y dice que en un momento esos bueyes tropiezan y el arca tiende a caerse del carro y va allí un sacerdote llamado Usa y pone en cierta manera la mano sobre el arca y la levanta para que no cayera ese cofre, el arca de Dios, y dice que instantáneamente cae muerto.
Entonces dice que David se preguntó y comenzó a decir, uy, pará, acá algo hicimos mal. Porque si estamos llevando la presencia, porque si era un día de festejo, si era un día de alegría, si estábamos en cierta manera aparentemente a nuestra intención haciendo las cosas bien, ¿por qué se provocó muerte? Entonces agarra a David y dice, pará, no la vamos a mover más. No la vamos a llevar, la vamos a meter en la casa de Obed-Edom, que quedaba ahí cerca, sabe que estaban pasando por el frente. La vamos a meter en la casa de este varón para que la resguarde, para que la cuide, hasta que sepamos qué tenemos que hacer. Y ahí llega la historia de este hombre de Obed-Edom. A Obed-Edom la presencia de Dios le llegó. Él, en cierta manera, fue un hombre, un varón que entendía de los ámbitos de la presencia. Dice la Escritura, cuando usted lee en otros pasajes, que era un levita. Y los levitas tenían una particularidad, que eran los que estaban habilitados legalmente en los ámbitos espirituales. ¿Para qué? Para poder portar el arca en su hombro. El arca de Dios, desde que fue instituida por Moisés allí en el tabernáculo, Moisés había dado una especificación, había dado el detalle de cómo tenía que ser trasladada el arca de la presencia de Dios cada vez que Dios determinaba seguir avanzando. Y era que sacerdotes se tenían que santificar, que levitas se tenían que santificar, que solamente los levitas eran los únicos que estaban autorizados a tocar ese arca, a ponerla sobre sus hombros, esos palos que atravesaban, esa varilla que atravesaban para poder soportar. Y entre 4 o 6 levitas llevaban ahí ese arca, mientras había un ámbito de adoración, mientras había un ámbito de altar, mientras había un ámbito donde en cierta manera la presencia de Dios era honrada. Siempre la presencia de Dios tiene que ser honrada, tiene que ser en cierta manera no manipulada. Por eso es muchas veces que la religión, la cultura, lo que hemos aprendido, lo que escuchamos por ahí, nos hace creer que podemos, aunque nuestra vida esté fuera de la voluntad de Dios, pedirle a Dios que obre en nuestro favor. Y le vuelvo a decir, en un primer instante, en un primer momento, puede ser que Dios obre a tu favor por misericordia, pero cuando vos ya tenés que alcanzar un nivel de maestro, cuando vos en cierta manera ya tendrías que tener un conocimiento adquirido como el rey David, lo que vas a sufrir si te moves solamente por emociones es quebrantamiento. Entonces, hoy le quiero seguir hablando de la presencia de Dios, porque te vuelvo a decir, es algo que por ahí no lo sabemos y terminamos queriendo manipular. Y cuando queremos manipular la presencia de Dios, provocamos, como digo, ámbitos de quebrantamiento en lugar de ámbitos de bendición. ¿Por qué? Porque alguien que sabe ministrar, la palabra ministrar significa servir, significa adorar, significa honrar. Alguien que en cierta manera sabe ministrar la presencia de Dios es alguien que ha entrado en los ámbitos de Dios, alguien que ha adquirido el entendimiento de Dios y alguien que no se mueve por propia voluntad. Te vuelvo a decir, el tema es que la presencia de Dios no tiene que entrar en tu vida. Vos tenés que entrar en la presencia de Dios. Lo que Cristo dijo, sí, enviaré al Espíritu Santo que venga y habitará y entrará en el templo que es nuestra vida, que es nuestra casa, el templo de Dios, sí. Pero ¿sabes qué? Cuando lo leemos, esa parte, sin discernir todo lo que es la presencia de Dios, creemos que lo único que tenemos acá adentro es un aladino, una lámpara mágica. No, yo acepté a Cristo en mi corazón. Sí, bueno, ¿y qué más hiciste? Y acepté a Cristo en mi corazón. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Y acepté a Cristo en mi corazón. Y vos lo mirás y los frutos hablan de que ya ni Cristo está en su corazón. ¿No? Porque su forma de hablar no cambió. Su forma por ahí de protestar, su carácter sigue igual. Su falta de fe, el doble ánimo sigue como el primer día que dijo aceptar a Cristo en el corazón. ¿Y ese por qué? Porque sí, quedó en la primera fase de aceptar a Cristo en su corazón cuando lo conoció, pero luego tenía que ser trasladado de la tiniebla a la luz. Y te vuelvo a decir, Jesús mismo decía, muchos no quieren ir a la luz porque son expuestos a sus pecados. Le decía a los fariseos, le decía a los maestros de la ley, que no todos, pero muchos estaban desenfocados,
que simplemente por fuera le demostraban a las personas, wow, nosotros estamos en el templo, nosotros somos los maestros, los que enseñamos. Y Jesús le dijo un día, escuchen lo que ellos enseñan, porque de Moisés enseñan, digamos, de lo que yo les transmití enseñan, pero miren su vida, no hagan lo que ellos hacen. Porque Jesús muchas veces le dijo, sepulcro blanqueado, y es fuerte, porque hay una persona que en cierta manera es un escriba, es un maestro, es alguien que está para enseñar y marcar generaciones. Dios lo confronta y le dice sepulcro blanqueado. Por fuera todo muy lindo, pero por dentro están en un ámbito de tiniebla. Y esto es interesante y tenemos que entenderlo. Porque te vuelvo a decir, religiosamente decimos, invito a Cristo en mi corazón. A Diosito, como muchos le dicen, ¿no? Gente de afuera que le dice Diosito, el barba o no sé qué. Pero no lo han conocido. Pero vos y yo que estamos en los caminos de Dios, o decimos estar en el reino de Dios, debemos ser personas que ya hemos sido trasladadas de la tiniebla a la luz. Por lo tanto, la luz nos debe agradar. La luz, encima está re cara ahora. Nah. ¿No? Pastores, que si mucha luz me va a venir re cara la boleta, ¿eh? No se preocupe, esta luz no le va a facturar. Esta luz admirable, lo que va a provocar es que la esencia de lo que somos no sea revelada. Entonces David se encontró en un problema. Encima se encontró sintiéndose culpable de la muerte de ese varón. Este murió porque yo hice algo mal. Este murió porque incluso también que era sacerdote no me dijo nada. Pero acá no la estamos mandando. Entonces David dice, no, vamos a guardarla. Vamos a dejarla en la casa de este varón. Hasta que sepamos cómo. Preguntarle a Dios, no sé dónde vamos a ver. Pero algo mal estamos haciendo. Y dice que el arca de Dios es dejada en la casa de este varón, de Obed-edom. Y dice que la escritura comienza a hablar y resume en 2 versículos. En Crónica hace 3, 4 versículos, pero lo que cuenta es que ese varón fue rebendecido. Entonces, ¿cómo la misma presencia que a alguien le produce muerte y pérdida, a otro le produce bendición? ¿Cómo el mismo Dios, podríamos preguntar, que a uno lo castiga o le termina quitando la vida por tocar el arca de Dios? A otro lo bendice porque el arca está en su casa. ¿Cuál es el tema? Le vuelvo a decir. El tema es que este varón era un hombre, un levita. Era alguien que estaba instruido, tenía entendimiento de cómo se debía honrar la presencia de Dios. Y él la deja y la recibe en su casa. Y cuando la recibe en su casa, fue la época más especial que pasó en su casa. Fue lo mejor que le puede haber pasado. ¿Cómo lo mejor? Si se acaba de morir alguien. Pero esa muerte que para otro resultó muerte, para alguien resultaba la mejor temporada de su vida y de su familia. Y en este tiempo tenemos que enseñar, tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que por ahí están entrando en una temporada compleja. Por la economía, por las situaciones, por enfermedades, por problemas matrimoniales. Y para muchos está diciendo, pastor, pero usted anuncia la mejor temporada y yo escucho que... Pero yo estoy re complejo, yo estoy re complicado. Las cosas no me están saliendo y por eso te vuelvo a decir hoy, tal vez te has estado moviendo o tomando decisiones basadas en sentimiento sin entendimiento. Has orado por la presencia de Dios. Has venido y has llorado para que la presencia de Dios venga a tu vida, para que Dios haga algo. Y Dios dice, en cierta manera, yo necesito que te introduzcas en mi presencia. Yo necesito que en esta mañana la mejor noticia que te pueda pasar es que vengas a la luz y veas realmente cómo está tu vida. ¿Por qué? Porque te vuelvo a decir, cuando vemos la luz, vemos cómo está nuestra vida y de esa manera podemos desarraigar lo que está incorrecto. Mientras estemos en tinieblas, no vamos a poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Ahora, déjeme avanzar un poco más. Obed-edom recibe la presencia de Dios en su casa. Y no dice que le dijo a David, no lo cuenta. Uy, David, pero
Tampoco dice que David le dijo que había muerto uno, pero yo pienso que la historia, las noticias como ahora llegaban. Porque algo debe haber preguntado, ¿por qué van a dejar esto acá? Si lo estaban llevando para Jerusalén o no. Algo debe haber preguntado ese varón. Porque no, y ahí David no queriendo, no le comenten nada, porque si no, no le va a dejar entrar ahí. Díganle que se nos pinchó la rueda del carro. Que vamos a buscar respuesta a Jerusalén, no sé. Capaz que David no le quería decir. O tal vez David se lo reveló. Agarró y le dijo, ¿sabes qué? Pasa que se nos murió uno ahí atrás y ahora la queremos meter en tu casa. ¡Ah! El bonito. ¿No? Es como si, mire, salvando la distancia, ¿no? Si algo radioactivo, ¿no? Usted conoce hoy lo que es la radioactividad. Y te dice, ¿sabes qué? Esa caja, no sé, contiene plutonio, póngale, no sé. Y lo tocó uno ahí sin guante y murió. ¿Pero la podés buscar en el living de tu casa un ratito? ¿Usted qué le diría? Ni loco, llévatela. ¿No? Si cuando andamos con el coronavirus andábamos con barbijo y el otro tosía, como ahora, ¿no? ¿Vio que ahora uno tose y nadie se mira? Pero hasta hace un año atrás, está bien, yo sé que pasaron cosas, pero vos tosías y te sentías, no sé, el peor terrorista de todo. Y te aguantabas en la fila, estabas en el mercado, lo que sea, te venía acá la tos, y todos te miraban así. Parece que encima todos se daban cuenta que estabas por toser porque te ponías colorado. ¿No? Y era todos empezaban 2 metros, 3 metros, no sé. Veníamos a la iglesia, y mejor que Dios te bendiga, no sé, que Dios te pare la tos, no sé. Pero nos sentíamos, ¿y por qué? Porque lo veíamos como un peligro. Me puedo enfermar si este loco tose. Ahora mira, hay muchos con mate, por ahí compartiendo el mate, y dice, bueno, antes no, estábamos ahí como el plutonio, como decía recién. Mejor que pase, ¿no? Pero bueno, entonces este hombre, siguiendo con la enseñanza, recibe el arca de Dios, eso que había producido muerte en uno, recibe ese arca en su casa. Accede a que el rey deje eso ahí en su terreno, en su territorio. Y dice la palabra de Dios que este hombre comenzó a ministrar la presencia de Dios. Y esa era la diferencia, que cuando alguien sabe lo que está recibiendo, decía, ni loco te voy a dejar ir, David, esta es mi oportunidad. ¿Sabes qué? Antes la tenía que ir a ver al templo. El acceso al arca era muy restringido. El acceso al arca en el tabernáculo estaba cubierto, solamente Moisés, y en el nuevo templo los sumos sacerdotes podían entrar. Después que se la llevan de ahí, con el tiempo se les cerró el acceso al arca a muchos también. Pero la historia cuenta que hubo una familia que tuvo el arca de la presencia de Dios en su casa. Llámele suerte, afortunado, no sé, pero cuenta que la familia de Obed-Edom es la única familia que tuvo en su casa el arca de la presencia de Dios. El anterior era un sacerdote. El anterior dice que por 20 años la tuvo y nada produjo. 20 años el arca ahí intacta y no la toquen. No, porque lo de la ciudad anterior vieron y se acercaron y murieron. ¿Por qué? Por no tener entendimiento de la presencia de Dios. Un sacerdote que había sido ungido, sí, todo bien, pero no movió los ámbitos. Por 20 años el ámbito de Dios quieto. La presencia de Dios queriendo tal vez manifestar, pero no encontrando el canal por dónde. Y en 3 meses en la casa de un varón, de un levita, de alguien que tenía el entendimiento, de alguien que amó la presencia de Dios. A tal punto que cuando vinieron a buscar el arca, ¿saben qué hizo Obed-Edom? Se fue con todo, dejó todas sus cosas y se fue. El arca se fue, él dijo, el arca se va, la presencia de Dios se la llevan a Jerusalén. Luego de 3 meses yo me voy con todos mis hijos y mi descendencia. ¿Saben qué? Él lo estimó bendecido, él había sido re bendecido. La noticia que le llegaron a David, ¿sabes qué? Vos dejaste el arca en la casa de este varón. Pero algo hizo este varón porque 20 años en la casa de un sacerdote y nada. Mediodía caminando y produce la muerte de otro sacerdote. Pero este no sé qué tenía, porque en 3 meses Dios lo ha bendecido. En 3 meses Dios lo ha prosperado. Le ha prosperado el ganado, le ha prosperado el campo, le ha prosperado, mire, una prosperidad de 3 meses. A tal punto que no fue una prosperidad chiquita, no fue una bendición porque fue notoria en toda Jerusalén. En toda Jerusalén fue notoria la prosperidad que este varón portaba.
Entonces David dijo, pará, acá hay algo que está bueno. Este sabe o tiene entendimiento de cómo hacer que la presencia de Dios no nos produzca muerte, sino que nos produzca un ámbito de encuentro con Él. Y dice la palabra de Dios que David la fue a buscar. Y cuando la fue a buscar, dice en Crónicas que comienza a decir, ahora tenemos que llevar levitas, vamos a santificar. Y ahí comenzó el diseño correcto. Vamos a santificar, vamos a llevar levita, porque de primera vez lo tendríamos que haber hecho así. El arca no la puede tocar cualquiera. Cada 6 pasos vamos a tener que hacer un sacrificio, levantar un altar. No tan solo venir tocando los instrumentos, sino armar un ámbito de adoración. Por eso le vuelvo a decir, tal vez uno dice, pero yo estoy adorando. Yo estoy cantando porque escuchamos a los chicos que tocan. Estamos adorando porque yo estoy cantando y acá conforme a la canción que están dando. Pero podés estar cantando pero no adorando. Y dice que David eso lo entendió. Entonces la siguiente vez que fue a buscar el arca, dice que agarró y no le importó cuánto iba a tardar, pero cada 6 pasos dice que paraba y levantaba un altar, levantaba un sacrificio, y el sonido, dice, y los címbalos y todo lo que él tenía iban resonando, e iban abriendo una brecha, un ámbito. ¿Para qué? Para honrar la presencia de Dios. Alguien que honra la presencia de Dios será alguien que será honrado delante de los hombres. Alguien que honra la presencia de Dios será alguien que será honrado delante de la presencia de los hombres. Pastor, ¿de dónde lo sacó esto? De este pasaje, pero también hay otro que dice, y cuando Dios sea glorificado, nosotros seremos glorificados con Él. Y muchas veces buscamos honra, muchas veces buscamos favor, muchas veces buscamos el respeto, muchas veces buscamos cosas, pero no honramos la presencia de Dios. Y por lo tanto lo hacemos humanamente y por lo tanto fallamos. Decirle al que tiene al lado, a Dios no lo mueve tu emoción. Decirle de vuelta, a Dios no lo mueve tu emoción. Decirle, si querés llorar, ¿y cómo termina? Llorá, esa es Eclesiastés 4:5. Vio que una vez está bien, a veces está compungido, está triste, o en cierta manera va a la oración. Y a veces está bueno, se derraman lágrimas. ¿Por qué? Porque de cierta manera nacen, pero ¿qué sucede cuando nosotros creemos que Dios se va a mover porque le lloremos más o porque le lloremos menos? ¿No? Por emoción. Porque creen que Dios va a decir, uy, pobrecito, mirá, ángeles vayan a ayudarlo. Dios no responde por emoción. Podés pasar llorando, podés pasar, no sé, enojado. Es que me enojé, ¿sabe cuánta gente nos dice? Es que me enojé con Dios. Y ahora no quiero saber nada más de Dios. Bueno, dice Dios, yo no tengo drama. Y nos han dicho, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada más con Dios. Y es algo fuerte, pero te estás moviendo por emoción. Me habla que no fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Y si fuiste trasladado, te volviste a zambullir en las tinieblas. ¿Por qué? Porque solo un loco se saldría de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, te vuelvo a decir, es un ámbito donde hay resguardo, donde hay protección, donde hay bendición, donde hay prosperidad, donde está el amado, donde está en cierta manera la esencia de lo que somos. Edén estaba bajo la presencia de Dios. Por eso cuando Adán toma la decisión de apartarse, de tomar otra enseñanza, tiene que ser quitado de Edén. Porque en Edén siempre estuvo la presencia de Dios y jamás se fue. Por eso no siguió Adán y Eva en Edén, sino que en cierta manera fueron sacados de la presencia de Dios. Ahora, avanzando un poco más, te decía, a Dios no lo mueve tu emoción. Una cosa de lo que lo mueve a Dios es tu adoración. ¿Saben que algo realmente que mueve a Dios, el favor de Dios, provoca que Dios se levante de su trono? Es la adoración. Y te vuelvo a decir, cuando hablo de adoración, no hablo solamente de sonidos, sino hablo de un ámbito también. Hablo de aquel que realmente, como Obed-Edom, rindió su corazón. No se puso Obed-Edom ahí a orarle a Dios. No se puso simplemente a arrodillarse ante el arca.
No se puso simplemente a decir, bueno, y ahora Dios, la verdad que tengo acá, y usarlo como una lámpara de Aladino. Sino que Obed-edom simplemente esos 3 meses entró en un ámbito de enamoramiento con Dios. Te vuelvo a decir, solamente alguien que ama a Dios podría dejar todos los bienes terrenales y seguir a Dios. Obed-edom deja todo. Se va con su familia, se va con sus 8 hijos, se va con sus nietos, se va con generaciones. Obed-edom fue un hombre que logró hacer entrar a su generación en el pacto de Dios. Se enamoró tanto de Dios, ya lo amaba, ya lo conocía, pero tener la presencia de Dios en su casa, tener la presencia, tener el arca que solamente le era permitido ministrar a los sacerdotes, tener eso que había o fue contemporáneo a Moisés, a Josué. Yo pienso que cuando Obed-edom vio eso, dijo, wow, es mi mejor oportunidad. Valoró la presencia de Dios, valoró lo que estaban depositando en su casa, valoró esa oportunidad que se le daba de, en cierta manera, de pasar como aquel hombre o aquella familia que tuvo el arca de Dios en el living de su casa. O en el garage, no dicen dónde estuvo, pero estuvo en su casa. Ahora, usted sabe que esa oportunidad que tuvo Obed-edom la tenemos todos los días nosotros. Entonces deberíamos estar locos y enamorados por Dios. O estamos como el sacerdote Eleazar, con la presencia de Dios. Pastores, que cuando yo me meto en mi cuarto de oración, ahí, wow, pero reviento a los demonios y todo. Me meto a orar, intercedo, pero ¿y después? Y si Dios te dijera hoy, tenés que dejar todo lo que, tu trabajo, tu casa, no digo tu esposa porque algunos capaz que se van enseguida. Amén, la palabra profética, ¿no? Pero dejar, o al esposo, ¿no? Pero dejar todo lo que en cierta manera te había sido de bendición y te había sido multiplicado y no sé, no habla, pero era súper rico Obed-edom. Porque te vuelvo a decir, llegó a los oídos del rey. Y deja todo eso, ¿por qué? Uy, se me llevan el arca, no, yo me voy. Si el arca se mueve, había entendido lo que dijo Moisés. Si tu presencia se mueve, yo voy con vos. Por eso estaba en el diseño Obed-edom. Dice que Obed-edom y su descendencia fue establecido como los porteros que velaban y resguardaban el templo. Primeramente el tabernáculo que armó David, pero después el templo que armó Salomón. Obed-edom no quería estar en otro lugar que no sea en la casa del Padre. David entendió eso y fue tan impregnado de Obed-edom que recita un salmo muy conocido por todos. Mejor es estar un día, dígalo sin miedo, si luego no se le va a enojar. Mejor estar un día en los atrios de Dios o en la casa de Dios, dice otra versión, que 1000 fuera. ¿Y de dónde lo aprendió David? De Obed-edom. Porque acá no lo dice, pero cuando David se comunicó o mandó mensajero a preguntarle, a ver, Obed-edom, ¿qué hiciste para que te bendijera vos Dios y al otro le produjera muerte? Y Obed-edom le dijo, ¿sabes qué? Valoré la presencia, honré la presencia, amo la presencia, estoy loco por Dios. No me dediqué a pedirle nada, no, simplemente acá dije, chicos, vamos a aprovechar este momento, es el momento más sublime de nuestra historia. Entonces David, allí que era un salmista, un adorador nato, porque incluso volvió cantando y venía cantando, cantaría este salmo y que dice, mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Por eso te vuelvo a decir, alguien que realmente fue trasladado de las tinieblas a la luz, al ámbito de su presencia, al ámbito donde vemos las imperfecciones, pero justamente esa luz no viene para acusarnos, sino esa luz viene para que terminemos de arreglar lo que está desarreglado y comenzar a llenarnos de lo que tenemos que llenar, comenzar a establecer lo que tenemos que establecer en nuestra vida. Es alguien que se transforma, tal vez hoy en día, como muchos lo conocen, como un fanático. El otro día hablábamos y dicen que, no me acuerdo de qué cantante, pero lo hemos visto siempre, que viene para diciembre, pero ya hay
Chicos, chicas acampando para ser los primeros en entrar en el estadio. Estamos en agosto. Mire si los hijos de Dios fuésemos así de locos, así de apasionados por su presencia. ¿Saben qué? Primeramente seríamos re bendecidos, aunque no lo buscásemos, porque el que busca su presencia es honrado. Dios honra al que le honra. Son principios espirituales. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la mejor oportunidad, Dios va a bendecir tu campo, Dios va a bendecir tu emprendimiento, sí, pero no lo busques por eso, aunque va a venir. Búscalo porque decís, wow, yo a partir de que Cristo muere en la cruz, dice cuando Él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó y el lugar santísimo, dice, fue abierto para todos. Tenemos la misma oportunidad hoy en día que Obed-edom tuvo hace miles de años atrás, pero no la hemos aprovechado. Queremos un toque, queremos ser un usa que por ahí, bueno, estemos en lo de Dios, pero a veces nos provoca muerte y a veces decimos diablo cachudo y no es el diablo. Es Dios diciendo no toque lo inmundo lo santo. Muchas veces Dios cerrándote puerta. A veces decimos, bueno, es Satanás, sí, muchas veces Satanás. Pero a veces es Dios cerrándote puertas de oportunidades buenas. ¿Sabes por qué? Porque dice, no, esto está reservado para aquellos que realmente me aman. Esto está reservado realmente para aquellos que habitan en mi presencia. Esto está realmente reservado para aquellos que no están con el doble ánimo. Esto está realmente reservado para aquellos que no tan solo están pensando en ellos, sino están pensando en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos. Obed-edom no fue tan egoísta de no decirle a David cómo era para que la presencia de Dios no lo matara. Obed-edom bendijo a toda una nación por causa del diseño que portaba. Eleazar, y ya estoy cerrando, por 20 años fue un buen sacerdote. Fue ungido, fue santificado, pero no produjo los movimientos del cielo. No produjo ámbitos del cielo que impactaran en lo natural. Pero vos y yo en este tiempo estamos llamados a ser esos Obed-edom. Esos hombres que un día se encontraron con la presencia de Dios en su casa. Se encontraron con la mejor noticia que le podía pasar. ¿Cuál noticia, pastor? Que Cristo murió en el velo, pagó, murió en la cruz, pagó a precio de sangre, abrió el velo, abrió el lugar santísimo. Es la mejor noticia que nos puede pasar. Por eso esta generación va a producir ámbitos y movimiento en una ciudad cuando realmente amen su presencia. Si los que estamos dentro de la llamada iglesia o asamblea de Dios no amamos la presencia de Dios, ¿cómo vamos a pretender que los demás lo hagan? ¿Nos enojamos? Sí, cuando hablan mal de Dios, mal de las iglesias. Cuando esta época está avanzando tanto, todo lo que es antidios, las ideologías. Vamos a orar y que las ideologías no salgan. Vamos a hacer esto y que luchamos y estamos luchando naturalmente. Cuando en cierta manera Dios en este tiempo lo que le ordenó a la iglesia es brillar. Dijo, en los últimos tiempos las tinieblas aumentarían, pero también aumentaría la manifestación de mi iglesia. Entonces, vos querés ser alguien efectivo, que con entendimiento de Dios, con sabiduría, primeramente dejate trasladar de las tinieblas a la luz. Deja de decirle a Dios, ¿sabes qué? No, todavía no muero a esto. Es que me gusta tanto. Hay gente que tal vez está enamorada con las obras de la carne. O acostumbrada, porque tantos años. Pero Dios en esta mañana y en este tiempo está levantando esta generación. ¿Cuál generación, pastor? La generación que se apasionó por la presencia de Dios. Le invito a los chicos de alabanza si pueden pasar. Entonces, moverme por sentimiento, sin entendimiento, me trae quebrantamiento. Y el quebrantamiento es algo que duele mucho. Porque el quebrantamiento produce pérdida. Y yo creo que a ninguno de los que estamos acá nos gusta perder. Nos gusta ser bendecidos. Nos gusta en cierta manera poder seguir avanzando. Y es lo que Dios quiere. Y es lo que el Padre me decía en esta mañana. Dios me decía esto, Dios alcanzará y afectará a mis generaciones. Y era lo que yo oraba, no lloraba. Lo que lloraba en esta mañana
antes de venir. Dios, háceme ese hombre que haga entrar a mis generaciones en los ámbitos de Dios, en ese ámbito de tu presencia. No permita que forme hombres o mujeres que simplemente quieran un toque. Permíteme formar hombres y mujeres que estén tan enamorados de la presencia de Dios, que en cierta manera, si decimos vamos a tener 3 reuniones a la semana, dijere, pastor, ¿por qué no 5? ¡Wow! No, pastor, mucho. No se asuste, no vamos a tener. Pero David entendió, por medio de Obededón, que es mejor un día, y no con esto no habla, él no decía, bueno, estoy un día y después los 29 del mes, aunque no tenían el mismo calendario que nosotros, pero póngale que David no decía, voy a estar un día, el primer día del mes y los otros 29 no. Él hacía una comparación tan grande, que decía, un día en la casa de Dios, redime 1000 días, que has habitado fuera de su presencia. La Escritura dice que para Dios un día es lo mismo que 1000 años, y 1000 años es lo mismo que un día. Y en esta mañana Dios quiere que te enamores de Él. Dios quiere que puedas dimensionar la oportunidad que otras generaciones no tuvieron. ¿Cuál, pastor? Tal vez venís de un linaje que sí iba a la iglesia, o tal vez no. Y tal vez sos el primero en tu línea genealógica que está entendiendo y aceptó a Cristo en su corazón y a partir de vos cambia todo. Pero Hebreos 11:6 dicen que el escritor de Hebreos fue Lucas, otros dicen que fue Pablo, no importa. Pero Hebreos 11:6 dice, muchos hombres de Dios en la antigüedad quisieron ver un día de lo que ustedes están viendo hoy, le decía Jesús. Muchos hombres de ustedes inquirieron para quién eran las visiones que tenían. Hubo un Daniel que recibió las visiones de los últimos tiempos. Hubo un Juan, hubo un Isaías. Hubieron hombres de Dios que quisieran haber estado ahora aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tal vez ellos en esos momentos no tenían ese acceso a la presencia de Dios como vos y yo tenemos hoy. Te invito a que te pongas de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.